¿Te has preguntado por qué algunas personas escuchaban a Jesús y quedaban como si les hubiera caído un rayo encima? No era solo por lo bonito que hablaba, ni por su carisma, ni por la fama. Era por algo más profundo, la gente sentía autoridad. Mateo lo escribió de una forma que todavía hoy suena fuerte, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso significa que Jesús no era un repetidor de tradiciones. No era un copiador de ideas ajenas. No era un maestro que vivía citando a otros para validarse. Jesús hablaba como si la verdad fuera suya. Y lo más impactante, la verdad le obedecía. Hoy vamos a caminar por varias escenas del ministerio de Cristo, escenas donde esa autoridad se ve, se siente y se prueba. La fe de un centurión romano que sorprende a Israel. Un funeral que se detiene porque Jesús le habla a la muerte. Un profeta gigante, Juan el Bautista, preguntando desde la cárcel. La hipocresía religiosa expuesta sin gritos, solo con verdad. La muerte trágica de Juan, por orgullo y por un juramento absurdo. Una mujer señalada por su pasado, que se convierte en ejemplo de amor y perdón. Y una acusación diabólica, Jesús hace milagros por Satanás y la respuesta de Jesús que los deja sin salida. Quédate, porque esta historia no es solo historia, es un espejo. Vamos. En tiempos de Jesús, los escribas y rabinos eran expertos en citar. Su enseñanza se apoyaba en una cadena interminable. Rabí tal dijo, en la escuela de tal, según la tradición, según la interpretación. Y eso sonaba inteligente, pero muchas veces era vacío. Era conocimiento sin poder. Jesús rompe ese molde. En lugar de decir, según tal autoridad, Jesús dice, yo os digo. Eso, en boca de un simple carpintero de Galilea, era una provocación. Pero Jesús no estaba inventando autoridad humana. Él decía que venía del Padre. Y el relato lo recalca, una de las características más notables del ministerio de Cristo fue que no pretendió autoridad humana. No se colgó medallas. No se vendió como experto. No necesitó el aplauso del sistema religioso. Y esa autoridad se manifestó no solo en ideas, sino en dominio sobre cosas que el ser humano no domina. Naturaleza. Enfermedades. Demonios. Vida. Muerte. Y con eso en mente, el relato nos lleva a un caso impresionante. Jesús regresa a Capernaum. Capernaum era un punto clave, comercio, movimiento, actividad. Y el relato menciona un detalle histórico importante, había una guarnición romana allí. O sea, presencia militar extranjera. El jefe era un centurión, capitán de 100 hombres. En su casa había un siervo. Muy estimado, enfermo, y a punto de morir. Aquí hay un dato humano, este centurión no ve a su siervo como herramienta. Lo valora. Y cree algo, que Cristo puede sanarlo. Pero él no entra al escenario como yo mando aquí. No. Él actúa con respeto. Pide a los ancianos judíos que intercedan. Y los ancianos le dicen a Jesús algo curioso, este hombre es digno, ama a Israel, y construyó una sinagoga. Esa frase dice mucho, un romano financiando una sinagoga. Eso sugiere admiración, respeto, quizás simpatía profunda por la fe judía. Jesús acepta ir. Pero entonces, el centurión manda otro mensaje. Él dice, no soy digno de que entres a mi casa, ni siquiera me atreví a presentarme yo mismo, pero di la palabra, y mi siervo sanará. Y luego viene su razonamiento. Yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mí, yo digo, ve, y va,
digo, haz esto, y lo hace, no necesito ir personalmente para que se cumpla mi orden. Y la conclusión es fuerte, tú también puedes mandar, y será obedecido. Esto contrasta con otro episodio que el relato menciona, un noble judío que le rogó a Jesús que fuera en persona a sanar a su hijo. El centurión, en cambio, entiende autoridad a distancia. Jesús se maravilla. Y dice una frase que rompe orgullo nacional, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínate el silencio que pudo quedar ahí. Porque los judíos de la época, por tradición, veían al gentil como inferior, aunque fuera prosélito sincero. Pero Jesús está enseñando algo peligrosamente revolucionario: el reino de Dios no se hereda por sangre, se responde por fe. Y entonces Jesús añade, según Mateo, una profecía dura: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, mientras algunos hijos del reino serán echados a tinieblas. Esto no es racismo invertido. Es un juicio espiritual. El privilegio sin rectitud no sostiene nada. Y el milagro ocurre, el siervo sana. Sin show. Sin entrada a la casa. Solo, con la palabra. Esa escena nos prepara para lo siguiente. ¿Por qué si Jesús manda sobre enfermedad, podrá mandar sobre la muerte? Al día siguiente, Jesús va hacia Naín, un pueblo pequeño. Y lo sigue una multitud numerosa. El relato dice algo clave: hasta este punto, Jesús ya había sanado de muchas maneras. A veces estando presente. A veces a distancia. Expulsando demonios. Venciendo enfermedades. Pero el relato destaca: aún no había un caso anterior donde Jesús ordenara a la muerte devolver a alguien ya reclamado. Ahora sí. Al acercarse a Naín, encuentran un cortejo fúnebre. Un hijo único, de una viuda. Y el detalle del féretro abierto importa: era costumbre que el cuerpo se llevara visible. Eso hace la escena más cruda. No, era una idea, era un cadáver. Jesús mira a la madre. Y el relato enfatiza su compasión: sintió dentro de sí el dolor de ella. Y le dice, no llores. Esa frase puede sonar imposible. Pero no fue una frase de no sienta. Fue una promesa implícita: no llores, porque esto va a cambiar. Jesús toca el féretro. Los que lo llevan se detienen. Y Jesús habla al muerto: joven, a ti te digo, levántate. El relato lo dice de manera impactante: el muerto oyó la voz del Señor de todo. Y se incorpora, y habla. Luego Jesús lo entrega a su madre. La reacción de la gente: temor, gloria, testimonio, un gran profeta. Dios ha visitado a su pueblo. Y las noticias se dispersan. ¿A quién llegan? A un hombre encerrado, esperando, con preguntas: Juan el Bautista. Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Y el relato entra en la política del momento: Herodes vivía con Herodías, en un matrimonio ilegal. Ella era esposa de Felipe, su hermano. No había divorcio legal. Eso, según la ley judía, era adulterio e incesto. Juan lo denunció sin miedo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes escuchaba a Juan con gusto a veces, lo respetaba, lo consideraba santo. Pero Herodías no. Ella lo odiaba. Lo acechaba. Y logró que lo encarcelaran. Herodes temía al pueblo si lo mataba. Juan está preso en Maqueronte, un castillo fuerte. Lleva meses oyendo noticias de Jesús, por discípulos que lo visitan. Cuando oye de la resurrección en Naín, envía 2 discípulos a preguntar: ¿eres tú el que había de venir,
¿O esperaremos a otro? Los mensajeros llegan y encuentran a Jesús ocupado en obras de misericordia. Jesús no responde de inmediato con palabras. Responde con hechos. En esa misma hora sana ciegos, enfermos, liberados de espíritus malos. Y luego dice, vayan y digan a Juan lo que han visto y oído. Y enumera, ciegos ven, cojos andan, leprosos limpiados, sordos oyen, muertos resucitan, y a los pobres se anuncia el Evangelio. Es un retrato del Mesías en acción. Luego añade, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esto es clave, muchos esperaban un Mesías político, militar, instantáneo. Jesús no venía así. Y eso causaba tropiezo. El relato sugiere que Juan pudo estar desanimado por el encierro. No necesariamente dudando de Jesús como Cristo, sino luchando con el silencio de Dios y la espera. Y también plantea una idea fuerte, quizás Juan quería que sus discípulos vieran con sus propios ojos el poder de Jesús, para afirmar su fe. Después de que los mensajeros se van, Jesús defiende a Juan ante la multitud. Les recuerda que Juan no era una caña sacudida por el viento. No era un hombre débil ni cambiante. Tampoco era un hombre de ropas delicadas, porque esos están en palacios, no en desiertos ni cárceles. Juan era profeta, y más que profeta. Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan. Pero también dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y aclara algo, Juan es Elías en el sentido de título, de misión preparatoria, no el Elías tisbita literalmente. Luego Jesús critica a la generación incrédula con una analogía de niños. Tocan flauta y no bailan, hacen funeral y no lloran. Nada les sirve. Juan era austero, demonio tiene. Jesús convive, comilón y bebedor, amigo de pecadores. Siempre que alguien no quiere la verdad, cualquier estilo le estorba. Jesús reprende ciudades donde hizo grandes obras y no se arrepintieron, Corazín, Betsaida, Capernaum. Y lanza una comparación fuerte, si esos milagros hubieran ocurrido en Tiro y Sidón, se habrían arrepentido. Si hubieran ocurrido en Sodoma, habría permanecido. Y declara, el juicio será más tolerable para ellos, que para los que rechazaron la luz. Luego Jesús busca fuerza en oración, agradece que el Padre revele a humildes. Y lanza esa invitación que es oro narrativo para tu video. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Descanso. Yugo fácil. Carga ligera. La religión pesada por formalismo versus la adoración espiritual. Y pese a todo, muchos no quisieron. Volvemos a la cárcel. Herodes celebra su cumpleaños. Fiesta. Gente importante. Salomé danza. Herodes promete, pide lo que quieras. Ella consulta a Herodías. Y vuelve con la petición, la cabeza de Juan, en un plato. Herodes se entristece, pero por orgullo y presión social, cumple. Juan es decapitado. La cabeza es entregada, como trofeo de venganza. Los discípulos recogen el cuerpo, lo sepultan y avisan a Jesús. Herodes queda perturbado. Y cuando oye de Jesús, teme, es Juan, el que yo decapité, resucitado. La culpa habla. El relato cierra esta parte mencionando la creencia de la Restauración Sud, que Juan, resucitado, apareció en 1829 a José Smith y Oliver Cowdery y les confirió el sacerdocio aarónico. Un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer. Jesús acepta, como aceptaba invitaciones de fariseos y publicanos. Pero Simón lo recibe con frialdad. En esa cultura, a un huésped distinguido se le daba.
Beso de bienvenida. Agua para lavar pies. Aceite para ungir. Simón omite todo. Condescendencia. Mientras comen, entra una mujer. El relato explica que en ese tiempo no existía la privacidad moderna. Gente podía entrar a mirar y hablar. Pero esta mujer era conocida por su pasado. Vivía el desprecio social. Se acerca a Jesús por detrás, se inclina, besa sus pies. Llora, tanto que sus lágrimas los bañan. Se suelta el cabello, algo fuerte culturalmente, y le seca los pies. Luego rompe un frasco de alabastro con perfume y unge sus pies. Y Jesús no la detiene. La deja servir. Simón piensa, si fuera profeta sabría quién lo toca. Jesús le lee el pensamiento y le cuenta la parábola de los dos deudores, uno debe 500 denarios, otro 50. El acreedor perdona a ambos. ¿Quién ama más? Simón responde, al que perdonó más. Jesús aplica la lección, tú no me diste agua, ella lavó con lágrimas. Tú no me diste beso, ella no deja de besar. Tú no ungiste mi cabeza, ella ungió mis pies con perfume. Y concluye, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Luego le dice a ella, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Los demás murmuran, ¿quién es este que perdona pecados? El relato aclara, no sabemos su nombre. Y no hay base para confundirla con María de Betania o María Magdalena. La hostilidad crece. Los fariseos inventan una teoría, que Jesús expulsa demonios por Belcebú. Jesús responde con lógica, un reino dividido cae. Y les pone un espejo, si yo lo hago por Belcebú, ¿por quién lo hacen los de ustedes? Luego afirma, si lo hago por el Espíritu de Dios, el reino de Dios llegó. Y agrega, para saquear la casa del hombre fuerte, primero hay que atarlo. Jesús está diciendo, yo estoy venciendo a Satanás, no trabajando con él. Luego sentencia, el que no es conmigo, contra mí es. Y lanza la advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu, no es juego llamar diablo a lo que es Dios. Después ellos piden señal. Jesús suspira, se duele, y dice, solo la señal de Jonás. O sea, su muerte y resurrección. Luego habla del demonio que vuelve con otros peores, una imagen de quienes reciben verdad, pero luego la abandonan y quedan peor. Una mujer bendice a la madre de Jesús, y Jesús responde, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Luego llegan su madre y hermanos buscando hablar con él. Jesús usa el momento para enseñar, la verdadera familia es la que hace la voluntad del Padre. Después de todo este recorrido, la pregunta es simple. ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a una autoridad que no puedes controlar? El centurión se humilla y confía. Los fariseos se endurecen y acusan. Una mujer quebrantada llora y ama. Herodes vacila y termina siendo esclavo de su orgullo. Jesús, en cambio, sigue siendo el mismo, autoridad con compasión, verdad con misericordia, y un llamado que todavía suena. Venid a mí, y yo os haré descansar. Si este video te edificó, si te ayudó a entender mejor la historia, y si te gustó este formato religioso histórico, déjame tu like, suscríbete para más contenidos así, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te impactó más, y por qué? Nos vemos en el próximo video.